Cuando la policía bajó al sótano de los Goldman, una luz del techo parpadeó, iluminando filas de contenedores de plástico. Las tapas estaban fechadas y dentro había restos humanos, cuidadosamente apilados y etiquetados como muestras de laboratorio. En la esquina había una mesa de metal manchada de sangre seca, guantes quirúrgicos y disolventes. En la pared había 8 fotografías de rubias con la palabra «bruja» escrita en rojo. El olor a carne quemada era tan fuerte que los científicos forenses llevaban mascarillas. Cuando Henry Goldman regresó a casa y vio a la policía, pidió tranquilamente tiempo para cambiarse. Los Goldman se mudaron a Woodhaven en 1984. Henry trabajaba como ingeniero para una pequeña empresa privada que fabricaba productos electrónicos para empresas industriales. Su esposa, Linda, consiguió trabajo como enfermera en una clínica municipal. Compraron a crédito una casa en la calle Pine, una casa de 2 plantas con un jardín bien cuidado y una cerca blanca. Los vecinos los consideraban una pareja tranquila y reservada. No tenían hijos, pero nunca hablaban de ello. Decían que aún no era el momento. Durante los 2 primeros años, la vida familiar le pareció normal a Linda. Henry era ordenado hasta la mezquindad. Las cosas de la casa estaban ordenadas con una regla. Las herramientas del garaje colgaban por tamaño y las facturas se pagaban por adelantado. Rara vez alzaba la voz, no bebía y no se comunicaba con los vecinos salvo para saludos formales. Pero con el tiempo, Linda empezó a notar rarezas. Primero, las frecuentes ausencias nocturnas de su esposo. Él las atribuía a un trabajo urgente en el laboratorio, pero nunca daba detalles. A veces, regresaba por la mañana, se duchaba directamente y guardaba su ropa en una bolsa aparte, que lavaba él mismo. Un día, Linda descubrió por accidente unas llaves en su bolsillo que no había visto antes. Cuando le preguntó para qué eran, Henry respondió con calma: del almacén de la empresa. El segundo momento alarmante llegó en la primavera de 1986, cuando un periódico local informó de la desaparición de una estudiante universitaria. Su foto apareció en la televisión, una rubia de 20 años, vista por última vez en una parada de autobús. Linda notó que su esposo se quedó en la pantalla un poco más de lo habitual, pero no dijo nada. A partir de entonces, empezó a prestar atención a su comportamiento. Henry se lavaba las manos a menudo, más tiempo de lo habitual. Era el único que bajaba al sótano y mantenía la puerta cerrada. Cuando Linda intentó ir una vez, él la detuvo bruscamente. «Hay químicos ahí, es peligroso». En el verano de 1986 desapareció otra chica, y también rubia. Esa noche, Linda notó un pequeño rasguño en la mano de Henry. Él explicó que se había lastimado en el trabajo, pero se puso la venda él mismo, sin dejar que ella lo ayudara. Su ansiedad aumentó, pero no había ninguna prueba directa. La casa estaba en perfecto orden, sin olores, sin nada sospechoso. Henry se comportaba con calma, a veces incluso con demasiada calma. Su indiferencia empezó a asustar a Linda más que sus desapariciones nocturnas. El punto de inflexión llegó en el otoño de 1987. Henry se fue de viaje de negocios durante 3 días. Linda decidió abrir la puerta del sótano por primera vez. Esperaba ver herramientas o productos químicos. Lo que vio fueron contenedores con dátiles, fotografías de mujeres y una mesa con manchas marrones. Cerró la puerta y esperó 3 días a que regresara. Luego llamó a la policía. Tras la llamada de Linda, la policía comenzó a verificar los hechos consignados en su declaración. Primero, determinaron el itinerario de viajes de Henry Goldman durante los últimos 2 años. Según su historial laboral, sí hacía horas extras y, en ocasiones, pasaba la noche en el laboratorio. Pero ya en la primera etapa de la verificación, surgieron discrepancias. Se registraron varias noches en las que estuvo ausente, tanto del trabajo como de casa, y no pudo explicar su paradero ni siquiera teóricamente.
Al mismo tiempo, la policía solicitó información sobre todas las mujeres desaparecidas en el condado de Montgomery desde 1985. Las coincidencias eran evidentes. 9 víctimas, todas mujeres de entre 19 y 32 años, rubias y de apariencia similar. Las desapariciones ocurrieron con una diferencia de 2 a 4 meses. En ninguno de los casos, la policía logró encontrar cuerpos ni testigos. Los vecinos de los Goldman decían que Henry era poco sociable, pero aparentemente educado y tranquilo. Nadie oía discusiones, fiestas ruidosas ni ruidos sospechosos. Un vecino comentó que a veces veía a Henry a altas horas de la noche, sacando grandes bolsas negras del maletero de su coche y llevándolas a la casa. Pero nadie le prestó atención entonces. La zona se consideraba segura y el propio Henry parecía respetable. La policía inició una vigilancia secreta de la casa. Durante una semana, registraron todos los movimientos de Henry. Seguía saliendo a menudo de noche, siempre solo, siempre en su coche. Cabe destacar que sus rutas no coincidían con su ruta al trabajo. Mientras tanto, los peritos forenses examinaban los hallazgos del sótano. Se encontraron restos humanos parcialmente quemados en los contenedores, así como fragmentos de ropa de mujer. El análisis forense determinó que al menos 6 contenedores contenían los restos de diferentes personas. Debido a los graves daños, la identificación fue inicialmente difícil, pero posteriormente se establecieron coincidencias de ADN con varias mujeres desaparecidas. La investigación prestó especial atención a las fotografías. Todas fueron tomadas con la misma cámara analógica. En el reverso de cada fotografía había una fecha que coincidía con el día de la desaparición de la mujer. La palabra bruja estaba escrita con la misma letra, con marcador rojo. Durante la búsqueda, también se encontró un cuaderno con diagramas técnicos y notas que mencionaban reactivos químicos y métodos de tratamiento térmico de tejidos. Los expertos afirmarían posteriormente que Goldman había estudiado con detenimiento los métodos de destrucción de rastros biológicos, pero lo hizo metódicamente, con un interés casi científico. La investigación pronto reveló otro detalle. En cada caso, la última ubicación conocida de la mujer fue cerca del polígono industrial donde trabajaba Goldman. Las cámaras de vigilancia de aquel momento solo captaron una parte de las calles, pero una grabación mostró un coche similar al de Henry pasando cerca de la parada de autobús donde desapareció una de las víctimas. Al final de la semana, los investigadores habían reunido pruebas suficientes para registrar toda la casa y el coche de Goldman. Pero antes de presentar cargos formales, querían rastrear todos los posibles movimientos del sospechoso y encontrar los lugares donde pudiera haber cometido los asesinatos. Para ello, revisaron sus transacciones bancarias, recibos de gasolina y llamadas desde su teléfono fijo. El panorama fue tomando forma poco a poco. Viajes fuera de la ciudad, compras de productos químicos, el alquiler de un almacén en las afueras, donde la policía aún no había buscado. Cada nuevo detalle reforzaba la sospecha de que no se trataba de episodios aleatorios, sino de una actividad sistemática, planificada y oculta con frío cálculo. Tras el arresto de Henry Goldman, los investigadores fueron reconstruyendo gradualmente la cronología de sus acciones a lo largo de 3 años. Fue difícil reconstruir el panorama completo. Goldman actuó sin testigos, evitó lugares con cámaras y no dejó pruebas directas. Sin embargo, el conjunto de pruebas permitió a los investigadores reconstruir los hechos. La primera víctima identificada oficialmente fue Carol Hanson, una estudiante universitaria desaparecida en agosto de 1985. Fue vista por última vez caminando a casa desde la parada de autobús esa misma noche. Un contenedor con la inscripción Agosto del 85 contenía ropa carbonizada que coincidía con la descripción de sus pertenencias.
así como huesos humanos vinculados por ADN a Carol. Episodios posteriores siguieron un escenario similar. Las mujeres desaparecieron al anochecer, generalmente en las afueras de la ciudad, no lejos de la zona industrial donde trabajaba Goldman. A juzgar por las notas encontradas, las siguió con antelación. El cuaderno registraba fechas, rutas aproximadas e incluso la hora de regreso a casa de la posible víctima. Todas las mujeres eran rubias. Durante el interrogatorio, Linda Goldman declaró que su esposo hablaba repetidamente de brujas que se ocultaban bajo la apariencia de gente común. Los investigadores sugirieron que podría haber padecido trastornos mentales con ideas delirantes relacionadas con la apariencia de las víctimas. Se encontraron reactivos químicos en el sótano, lo que confirma que Goldman intentó destruir los restos biológicos con disolventes y fuego. Según el examen, los restos fueron sometidos a tratamiento térmico y luego colocados en contenedores, etiquetados por fecha. Los psicólogos forenses observaron posteriormente que esta pedantería es típica de personas con trastornos obsesivo-compulsivos, pero en combinación con asesinatos en serie es extremadamente rara. El lugar de los asesinatos permaneció desconocido durante mucho tiempo. Solo tras registrar el almacén alquilado por Goldman, la policía descubrió rastros de sangre en el suelo de hormigón y restos de película de construcción con materiales biológicos. A juzgar por las fechas de los paquetes y los recibos de alquiler, fue allí donde cometió los crímenes y luego trasladó los restos a su domicilio para su posterior procesamiento. La investigación estableció 9 episodios entre 1985 y 1987. El patrón fue el mismo: vigilancia de la víctima, desaparición nocturna, ausencia de testigos, destrucción minuciosa de rastros. Ninguna de las mujeres fue encontrada con vida, ni un solo testigo presencial de los secuestros. Las fotografías halladas en el sótano llamaron especialmente la atención. Mostraban a las víctimas en situaciones cotidianas, en la calle, cerca de una tienda, en una parada de autobús. Todas las fotos fueron tomadas poco antes de su desaparición. En el reverso de cada una figura la fecha y la palabra witch, bruja. A juzgar por la caligrafía y los materiales del caso, las fotografías fueron tomadas por el propio Goldman, posiblemente mientras observaba a las víctimas. Los psiquiatras que estudiaron los materiales plantearon la hipótesis del llamado delirio ideológico, cuando un criminal actúa con la convicción de que sus actos tienen una misión. Sin embargo, no se encontraron vínculos religiosos ni sectarios en Goldman. Para el otoño de 1987, la policía había reunido pruebas suficientes para acusarlo de los 9 cargos. Sin embargo, a los investigadores no les quedó claro por qué guardaba las pruebas en su casa sin intentar deshacerse de ellas definitivamente. Los expertos han sugerido que, para Goldman, los contenedores y los registros eran una forma de contabilidad o incluso trofeos, como es común entre algunos asesinos en serie. La siguiente etapa de la investigación no solo consistió en la obtención de pruebas, sino también en la evaluación psiquiátrica del acusado, su interrogatorio y la preparación para el juicio. El operativo formal para detener a Henry Goldman comenzó después de que los científicos forenses completaran un examen preliminar de los restos encontrados en los contenedores y el almacén. Los investigadores obtuvieron una orden judicial para registrar toda la casa, el auto y el local de alquiler. Para entonces, Henry llevaba más de 2 semanas bajo vigilancia. La noche del 14 de octubre de 1987, cuando la policía entró por primera vez en la casa tras la denuncia de Linda Goldman, Henry estaba desaparecido. Regresó alrededor de la medianoche. Los agentes lo recibieron en la puerta, le leyeron una orden de registro y lo detuvieron para interrogarlo. Según los agentes, el sospechoso no opuso resistencia, no hizo preguntas
y solo pidió permiso para cambiarse de ropa antes de ir a la comisaría. Su comportamiento era tranquilo y no mostraba señales de pánico. Durante la noche, el equipo de investigación registró la casa. Se incautaron todos los contenedores con restos, fotografías, cuadernos con notas, productos químicos y equipos encontrados en el sótano. Se prestó especial atención a la mesa metálica con revestimiento resistente al calor y a los rastros de sangre registrados en su superficie. Los peritos recogieron muestras para su posterior análisis de ADN. Al mismo tiempo, la policía revisó la caja de almacenamiento alquilada. Encontraron película de construcción con rastros de sangre, restos de ropa de mujer y botes vacíos de disolventes. Según los documentos, la caja había sido alquilada por Goldman desde finales de 1984, fecha que coincidió con las primeras desapariciones. Al mismo tiempo, los investigadores entrevistaron a los vecinos y colegas del sospechoso. La mayoría describió a Henry como una persona reservada pero educada, poco propensa a conflictos. En el trabajo, se le describió como un empleado ordenado y disciplinado. Nadie reportó ninguna rareza, salvo su costumbre de trabajar de noche y evitar conversaciones personales. Linda Goldman dio un relato detallado de las desapariciones de su marido por la noche, la prohibición de entrar al sótano, los extraños rumores de brujas y su descubrimiento 3 días antes de llamar a la policía de que no tenía idea de los crímenes hasta que vio los contenedores y las fotografías. Henry mantuvo la calma durante los interrogatorios. Durante las primeras horas, se negó a responder preguntas, alegando la quinta enmienda. Más tarde, tras consultar con su abogado, comenzó a dar explicaciones fragmentarias. No negó que los restos estuvieran en su casa, pero afirmó que no tiene nada que ver con los asesinatos, y se negó a explicar el origen de los contenedores y las fotografías. Los psiquiatras presentes en los interrogatorios observaron la ausencia de reacción emocional al hablar de las pruebas halladas. Goldman habló con serenidad, sin expresar miedo ni arrepentimiento. Esto permitió que la investigación solicitara un examen psiquiátrico completo. La reacción del público fue intensa. Los periódicos locales publicaron noticias sobre el arresto de un sospechoso de una serie de asesinatos, y la televisión mostró imágenes del retiro de contenedores de la casa de Pine Street. Los vecinos dieron entrevistas, describiendo su conmoción e incredulidad, porque los Goldman eran considerados una familia modelo. 2 días después de su arresto, la policía acusó formalmente a Henry Goldman de 9 cargos de asesinato y un cargo de posesión ilegal de material biológico. La Fiscalía del Distrito declaró que existían pruebas suficientes para llevar el caso a juicio. La siguiente etapa fue el juicio, el examen psiquiátrico y la evaluación final de todas las pruebas, que determinarían el futuro destino de Henry Goldman. El juicio de Henry Goldman comenzó en febrero de 1988. Para entonces, la investigación había concluido todos los exámenes y preparado la base de pruebas. La Fiscalía del Condado de Montgomery acusó al acusado de 9 cargos de asesinato, posesión ilegal de material biológico y obstrucción de la investigación. En la audiencia preliminar, la defensa solicitó un segundo examen psiquiátrico. Los abogados argumentaron que Henry padecía una enfermedad mental y no podía comprender plenamente sus acciones. El tribunal ordenó un examen adicional en un hospital estatal para criminales con problemas mentales. El examen duró casi un mes. Los médicos establecieron que Henry efectivamente presentaba síntomas de trastorno obsesivo-compulsivo e ideas paranoicas relacionadas con la apariencia de las mujeres, así como su convicción de brujería. Sin embargo, la comisión concluyó que era consciente de la naturaleza y las consecuencias de sus actos, podía controlar su comportamiento y planificaba sus crímenes con antelación. Esto significaba que estaba sujeto a responsabilidad penal.
En el juicio, la fiscalía presentó una lista completa de pruebas: contenedores con restos, pruebas de ADN, fotografías de las víctimas, anotaciones en cuadernos con fechas y rutas, recibos de compra de productos químicos y el alquiler de una caja de almacenamiento. Los testigos identificaron la ropa de las mujeres desaparecidas a partir de fragmentos encontrados en la escena del crimen. Vecinos y compañeros de trabajo describieron a Henry como un hombre retraído y meticuloso, pero nadie sospechó de sus crímenes. Linda Goldman fue la principal testigo de la fiscalía, quien ofreció un relato detallado del hallazgo del sótano y del comportamiento de su esposo a lo largo de los años. La defensa intentó presentar al acusado como una persona con problemas mentales que actuó bajo la influencia de ideas delirantes. Sin embargo, el tribunal no aceptó plenamente esta postura, ya que la planificación de los crímenes, la sistemática y los intentos de ocultar las huellas indicaban la intencionalidad de sus acciones. El juicio duró 2 meses y medio. En total, se escucharon más de 50 testigos y se presentaron cientos de pruebas. La fiscalía insistió en la cadena perpetua sin derecho a libertad condicional, alegando la crueldad y la cantidad de episodios. En abril de 1988, un jurado declaró a Henry Goldman culpable de todos los cargos. El tribunal lo condenó a 9 cadenas perpetuas sin libertad condicional. Tras el veredicto, Linda Goldman solicitó el divorcio y se mudó de Woodhaven. La casa de Pine Street se vendió y parte de lo recaudado se destinó a indemnizar a las familias de las víctimas. El caso Goldman recibió una amplia cobertura mediática y se convirtió en uno de los más destacados en la historia del condado. Los periodistas destacaron la inusual naturaleza metódica del criminal y la combinación de respetabilidad externa con asesinatos en serie. Henry estuvo recluido en una celda de aislamiento en la penitenciaría estatal. Según el servicio penitenciario, no era confrontativo, leía mucho y no mostraba remordimiento alguno por sus actos. En 1994, los psicólogos de la prisión informaron que su estado mental se mantenía estable, pero se negó a hablar sobre los motivos de sus crímenes. A finales de la década de 1980, el caso Goldman se utilizó como caso de estudio para criminólogos y psiquiatras forenses que estudiaban la combinación de trastornos mentales con un alto grado de organización de los crímenes.